Bueno, ahí va, chavales. Y un directo aquí vamos a hacer porque como no he subido vídeos esta semana, no he podido, no me ha dado tiempo a subir vídeos. Os compenso con esta faenita de noche siempre. Hoy llama a la avena y lo voy a hacer. Y luego el macetero también, que tengo las ruedas también lo mismo. Todo por ahí perdigado y no puede ser, chavales. Nada, no me enrollo más y nos ponemos a hacer mano a la obra. Un dominguito que vamos a pasar aquí, siempre haciendo faena por la noche. Vamos a regar el agua. Lo tengo ya medido, lo vamos a hacer entre la mitad de los dos banquitos. La mesita ahí, pues no sé, por si quiero poner algo ahí algún día, viene bien siempre las mesas. Mejor que siempre verla ahí tumba. Te dice Javi Juanca, qué bueno verte. Un saludo, máquina. En breve estoy allí dando por saco. Ya te contaré, ya te contaré. Un abrazo a ti y a tu marido. Bueno, vamos a coger 4 bloques. Ya tenemos el agua mojada aquí. Bien. ¿Habéis visto que me he cambiado ya el uniforme? La camiseta y otros pantalones de verano, ya eso a la basura ya. Mi mujer ya le da vergüenza ya que saliera con esos pantalones. Grande, te dice tu compañero Juanca. Es que esos pantalones estaban ya para jubilarlos, ¿eh? Siempre hay dos caras en el bloque. Pasa que cada uno de un padre, por los retales que tengo en el terreno, chavales. Mira, tiene esto una parte más fina y esta más gorda. Pues la fina siempre bajo, Estoy enseñando poquito a poco, al final, poquito a poco yo en mi casa solo, Todo es que me estoy enseñando. Ahí. Vamos a coger nivel. Ahí, perfecto, chavales, a nivel. No sé si me pasa así un cemento, igual. Más vale que sobre que no falte. Ay, poneros guantes. Yo es que tengo las manos muy fuertes. Si tenéis las manos delicadicas, poneros los guantes. Pero yo ya tengo las manos acostumbradas, chavales. Tengo las manos ya acostumbradas ya. La noche. Ahí está. Qué tranquilidad, macho. Tranquilidad. Tranquilidad. A nivel. Ahora vamos a ponerlo bien. Que no esté mirando para allá. Luego lo vamos a lucir en un momento también, así que como cada uno es un padre, se va a ver uno para más acá, más para allá. Luego la verás tú cómo lo disimulamos. Me he pasado.
No hace falta que le pongáis tanto, pero yo como soy un bestia, siempre... No hace falta que le pongáis tanta cemento aquí, que no, tampoco tiene que soportar aquí. Aunque la mesa esa tiene peso, que la he tenido que traer yo rodando. La hemos tenido que traer rodando. Ahí. Está blandito el cemento también. Una pala de cemento normal y le he echado 5 palas de tierra. De tierra de que tiene un poquito de gravita. Es que tengo la amarilla que es muy fina y luego está la otra que también es fina pero tiene alguna piedrecita que no es tan fina. Entonces con esa hago yo el mortero y la lucía. Porque la fina esa de... No vale, chavales. No comprar más esa tierra porque a mí no me gusta más. Si os gusta a vosotros, os gusta, pues comprarla. Pero yo me voy a comprar la tierra esa que tiene un poquito de grava, que ya os explicaré por qué. Ahí, a nivel. De noche siempre. Ahora se hará más tarde de noche, ahora más pronto de noche. Ahora a las 6 de la tarde ya es de noche. En breve. Y vamos a destajo. En breve a las 6 es de noche. Chavales. Yo tengo, que se lo digo siempre a mi mujer, yo tengo un pequeño así, unas pequeñas palabras, un pequeño lema que tengo yo, que digo que cuanto antes lo acabe, antes lo disfruto. Por eso cuando vengo aquí, siempre estoy liado haciendo cositas y siempre tal, porque antes lo disfrutaremos, chavales. Ahora que somos jóvenes, tenemos fuerza, lo podemos hacer. Vamos a echar el último. Una pedazo de mesa, ¿no? A ver. Sí. Un buen pilar. Un buen pilarico aquí. Con el cemento que le he echado. A ver, si igual sobra... Igual sobra uno. Que hago tan grande. Creo que es muy alto eso. Pues un poco, ¿no? Muy alto aquí. Va a aparecer las mesas estas de bares. Aquí en alto. Vamos a dejarlo ya que está puesto. Así te viene a ti a la altura. Mi mujer es que como mide 2 metros, ¿sabes? Le va a sobrar la altura a mi mujer. Con una pedazo de tierra de rosa que mide 2 metros. 2 metros 50. Esto para allá abajo. Esto para allá abajo. 2 metros que mide mi mujer. Ahora os enseñaré la estatura de mi mujer. ¿Qué problema tienes? Ninguno, hija. Ah, bueno. Ninguno. Pues te vale. 2 metros, ya ves. Tengo que ponerme unos tacones para darte un beso. Ahí está el nivel. El nivel es muy importante, chavales. El nivel es muy importante. Voy a coger un poquito de aquí. Mucho. Se escucha nada, tranquilidad aquí. Tranquilidad. No, la verdad es que no me aburro con él. Claro que tengo el cielo ganado. Uf, desde que le conocí. Este hombre, soportarle. No se puede a mí. Yo lo que vamos a vivir el día de mañana que esté todo esto construido, que sea esto aquí, luego lo veréis vosotros. Los que me seguís desde el principio, bueno, pero lo que pasa es que no pude nada, porque también el baño ese que hay allí también lo hice yo. Lo que pasa es que Espera, que lo voy a enseñar desde no aquí. estaba yo en mis tiempos ahí. Eran tus, Algún día haré otro, no te preocupes que haré otro. eran tus tiempos de mozo, ¿no? Tengo mi baño. Tengo una media caseta ya casi terminada, que en 2 vídeos así lo tenemos ya hecho. Tengo luz. Que poco a poco se hacen las cosas. Aquí ya llegamos aquí, si veis mi primer vídeo, el tutorial,
veis un poquito cómo estaba esto. Lo que pasa que ahí ya estaba ya casi, no estaba todo hecho, pero había parte. Pero ahí ya os digo que sale también lo que era las tres partes, porque esto era de mi hermano, mío y de mi hermana, y ves que lo que está de mis hermanos estaba todo de poblárselo. Sale en el primer vídeo de todo, desde el comienzo, explicando un tour como era antes el terreno. Bueno, ¿Qué? ¿Cómo lo ves? eso está de lujo, chaval. Ahora, yo lo hago con la mano. Habrá gente que me diga, ah, ¿cómo lo haces con la mano? Yo tengo las manos fuertes. Si tenéis las manos delicadas, repito, no lo hagáis con las manos, porque luego se os agrieta y pasáis la de Dios. Nunca me ha pasado, la verdad. Mojamos un poquitito. A este paso, ni Versalles. A ver, tengo una estructura aquí. ¿Qué parece? En un momento. Esto es arquitectura. Arquitectura aquí, nivel aquí a tope. Los pilares romanos. Lo que no sé yo, a ver si echarle, si me sobre, lo que me sobre lo echo dentro. No creo que se caiga. Bueno, chavales, lo dicho, poner los guantes y tener las manos delicadas. Ahí. Como los vídeos estos que salen ahí haciendo las casetas estas de barro, pues igual. Ahí. Rústico total. A mano, artesano. Espérate, que me he acercado un poco, porque con la luz no se ve bien. ¿No se ve? Es que tengo que estrenar los focos nuevos, que compro los focos nuevos. Madre mía. ¿Sí que te pareces a eso? Sí. Ahora La luego jungla. veráis, luego tengo una táctica que se va a enfadar mi mujer, A ver, pero ya a luego lo limpio y no va a pasar nada. Luego utilizo una herramienta muy ¿cómo se dice? Sofisticada. ¿cuál es tu Es técnica? una herramienta que se va a quedar eso de lujo. Lo que pasa es que vale una pasta, me ha costado un montón de pasta. A ver, Ahora luego te lo enseñaré, espérate que termine. ¿y por qué me voy a enfadar yo? ¿Eh? ¿Por qué me voy a enfadar? Porque es una herramienta que te va a gustar a ti. Entonces no me O sea, enfadaré. no, que te gusta, no, que la utilizas tú, entonces pues para esto, es que es una herramienta para una cosa, no es para hacer esto, pero yo le he sacado partido para que haga dos cosas. ¿Y la utilizo yo? Sí, y yo también a veces, coño, no quiero que ahora la gente piense que soy un machista. ¿Qué tiene que ver, macho? No, es que luego lo vais a ver ahora, en terminar de luz y lo vais a ver y dirás, joder, ya me comprenderéis, cuando lo veas, entonces diré. Vale. Pues si me podías adelantar algo. No, que la gente se quede ahí. Que si ya me dice de antemano que me voy a enfadar, pues claro. Esto pues una faenita aquí que no hemos podido hacer, una semana loca, no hemos podido hacer nada este vídeo. Pero bueno, la semana esta que entra voy a cumplir por la de esta semana y de la otra, así que voy a subir un vídeo el viernes y subiré otro vídeo el domingo, os lo prometo, chavales. Para compensar la semanadita esta que no he subido. Estoy haciendo este directo aquí. Vamos, rapidito. Aquí, pasando aquí. Está un poquito... Duro, ¿no? Está un poquito duro, sí. He echado un poquito de agua. Venga, dale ahí. Dale duro ahí. Ahí. Madre mía, con la mano. Ahí. Esto parece barro. Cuando éramos chiquillos que jugábamos con el barro a hacer potingues, me encantaba a mí eso. Se ve. Unos barros, unos potingues que hacíamos. Joder, Se ve que te gustaba, sí. ahí. Artesano. Que lo pongo por aquí. Es que ya te digo, como da la luz, no se ve ahí. Tú eres la cámara. Tú eres la cámara, la calvera. Ya.
Uy, Muévete tú porque yo sí, porque... voy aquí a... Son de los animales, madre mía. Los albañiles que me estén viendo o que me vean, dirán, madre mía, qué loco este, sin guantes, sin nada. Qué loco. Y los que no sean albañiles también lo pensarán. Bueno, pero los albañiles saben más o menos el daño que puede llegar a hacer. Yo digo, tengo las manos muy fuertes, chavales. Dame la carretilla aquí. Espérate que me voy para otro lado. Lero, lero. Si es que normal que no me quiera ir de aquí. Si es que aquí hay tranquilidad absoluta. Te levantas por las mañanas aquí una sonrisa en la cara. Una sonrisa en la cara, no escuchando a la vecina de abajo. ¡Paquita! ¡Cómprame una barra de pan! Y la otra, Manoli, ¡cómprame una botella de lejía! Tengo abajo un bar, una tienda de moda, una tienda de ultramarinos y una tienda de aires acondicionados, chavales. Imaginaros. Y la frutería. Y la frutería, y la frutería. La frutería, Que frutería. cada vez que abre la puerta, yo abajo le voy a bajar, le voy a llevar 3 en 1. Que cada vez que bajo y abre la puerta a las 8:30 de la Tu mañana. compañero, espera. Ay, que se me ha ido. A ver cómo veo el comentario. Espérate. Se me ha ido. Ahora. Pareja, me alegra veros así de bien. Me reclaman en casa. Quiero ver fotos con una cenita en la mesa. Vale, Un besazo. vale, compi, Un un abrazo. beso. Nos vemos pronto. Oro. Queda una parte solo. ¿Te queda una parte? Una parte. Lo que pasa es que la mesa tú solo no la vas a poder poner. ¿Cómo que no? No, eso pesa mucho. Yo soy muy bruto. No, Yo soy muy pues, bruto. No hacéis lo que haga yo, chavales. no, pues te puedes hacer daño, eso pesa, Vosotros miradme, pero no hagáis lo que yo haga. Ahora lo haré. Ahora veré cómo la subo. No te preocupes. Estoy preparado el 112 por si acaso. Bueno, para mi gusto un poco alta, pero está bien. La muralla de... La muralla del toque me ha sobrado, pues lo intentaré echar por delante, por ahí dentro. Y que frago un poco. Pues sí, Yo así creo que coge gotita. fuerza. Ahora luego hacemos que seque un poco, voy a echar lo que me ha sobrado dentro. Y nos vamos a hacer macetero mientras que fragua un poquitín. No, yo creo que lo voy a echar dentro ya. Lo voy a echar dentro ya. Un poquito más caldito, así ya verás cómo va subiendo. Queda ganas de quitar la pared y hacer así con las manos. Pues a mí no me dan ganas. Sí, a mí sí. Vamos con la flauta.
los hay, ¿eh? Venga. Bueno, vamos a empezar a echar. Está más liquidita. Y quitamos un poquito de aquí porque hay mucho gordo ahí. Que entre más para adentro. Empezamos. Claro. Y no se tira nada, chavales. Si se queda más duro, porque es que la piedra esa, insisto, pesa, ¿eh? Está la Yuma por ahí. Yuma. Está por ahí. Yumi. Mira la Yumita. ¿Qué encuentras por ahí? La negra no se la ve. No se la ve, ¿no? Yumi. ¿Qué suspiras? Se pone nerviosa. Es de conejos, chavales. Tengo el conejo por aquí silvestre. Madre mía, yo que le he hecho pan duro a los animales, a veces les compro pienso. Que hay un montón. Vimos hasta una zorrita. Yo no la vi. Voy a tener que comprar cámaras de esas espías. Y así, para que veáis que lo mismo. Hostia, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo va eso? Ahí va llenándose. Suena clock. Yep. Pues no creas, ¿eh? Justito, justito, sí. chavales. Tengo un ojo. De verdad. Cuidado, cuidado. Se me queda dentro el móvil, ¿qué? Se me acaba de brillar, pues nada, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Fallo aquí de en directo. Un fallo en directo. Yo todo lo rápido que puedo. Un fallo en directo, ya ves. Un fallo en directo. ¿Cuánto le he echado? Una palada de cemento y 5 o 6 de tierra. Justito, chavales. A lucir, pegar los bloques y ahora rellenar por dentro. Bueno, a ver. Oh, ¿Qué pasa, hija? que me da cosa cuando raspas eso. Para que no se caiga mucho, que está ahí, ¿eh? Ahora como está más liquidito, Entra mejor. me cuesta más cogerlo. Oh. No, pero es verdad, te va a llegar justo, ¿eh? Has tenido buen ojo. Ahí está. Pica esto, me va hacia un ojo. Que la luz. Ahí, venga. Apuro ahí al máximo. Ahí. Un poquitito. Claro, para que tenga fuerza. Se vaya bajando, se rompe la espumita.
La mesa es esta. Y pesa un montón. Es una barbaridad. Churretillo. No, le voy a quitar esto para atrás. De mármol. Sí. Mármol puro, chavales. Sí, eso sí, la mesa es así. A ver. Eso, ten cuidado, que pesa un montón. No puedes. Vale. Si lo malo va a ser apoyarla aquí. Y centrarla. Vamos a apoyarla aquí, chavales. Tienes que meterla un poco más para... Yo creo echarla un poco más para allá, para la izquierda. Te creas, ¿eh? ¿No? Te creas porque... Creo que lo he dejado clavado, a ver. Que como se ve aquí. Yo creo que lo he dejado clavado. Sí, desde aquí abajo se ve mejor. Desde arriba parecía... Yo creo que lo he dejado clavado. Vamos a ponerla. Sé que estoy un poquito ahora. No, creo que ahora te has pasado. Es que esta está aquí. ¿Sabes qué voy a hacer con un metro? Un metro. Vale, bien. Me he ido para allá. Pues coge el metro y lo mides. No tengo aquí o no. A ver qué ciego. Sí, eso, cuidado. A ver, que tengo aquí. Esto. Un metro aquí. Seis. Seis. Yo creo que la primera vez que la he puesto la he dejado clavada. Ahora está más para allá. No, acá. No, ahora has hecho muy para allá. Ahora se echamos para allá. Sí, mucho. Pero no tienes ahí el metro para medirlo. A ver si está en la casetita.
echar un poquito más para abajo, 26. Ahí está. Ahora, aquí. 26. De aquí. 24. 1 centímetro a la izquierda. 1 centímetro para allá. Un centímetro para allá. Me he pasado, tío. Un poquito para allá. Ya está. Y 25, chavales, perfecto. Yuma dirá que hacéis tirado. Perfecto. Bueno, vamos a pegar un poquito. A ver si seca rápido el cemento, Mm. Oye, pues ya hace fresquito, ¿eh? ¿No Sí, tienes sí. frío? Yo no. Pues hace un poquito ya. Mira, mira, ahora, Ahí está. Pues está bien. De altura, ¿no? Está bien, parece que sea la mesa esa de los bares. Las barras de estas cuando te haces tu pintura. Pues está perfecta. Mm. Bueno, ahora voy a coger la herramienta que os he dicho antes. A ver. A ver qué herramienta nos trae. Mira, chavales. Una herramienta pero impresionante. Vale una pasta, ¿eh? Me ha costado una pasta. Pues sí que me enfado, sí. Mira, Porque ahora luego cuando yo quiera barrer, ¿qué? se pone aquí en el cemento, que está un poquito liquidito, Cuando luego yo quiera barrer, eso está tieso. y vamos Ahora me barriendo. lo limpias bien, ¿eh? Y vamos barriendo. Siempre de abajo para arriba, chavales. Se va tapando todos los huecos. Es que no se ve bien con la luz. ¿No? Ahora, espera. ¿Eh? No, cuando tú enfocas con la luz, no. Ahora Sí, a lo mejor. se va tapando ahí los huequecitos. Ahí.
un lado. Coger un poquito más. Aprovechamos todo el cemento. Uy, ¿Has estornudado? sí. Sus hijas. Estaba algo por ahí raro. Pero es que yo como me muevo ya no. Claro, Fresquito. pero es que luego tú te vas a poner malo porque no notas el frío, pero Puedo estar acostumbrado ya. hace ya fresquito, ¿eh? Se nota que ha bajado la temperatura ya. Ay. Yuma, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Yumita? ¿Eh? Cuando se por ahí, la pobre. Y es que es tan negra que no se la ve bien en la oscuridad. Ya sé. ¿Cómo va Ya esa está, mesa? haciendo la última pared. Rematando. Rematando. Era un periquete, chavales. Pues sí. Estaba ya dando por saco ya la mesa esta ahí. Estaba viendo ya, llevaba ya 2 semanas viéndola ahí tirada ahí malamente. Y ahora, ya le hemos sacado provecho. Pues ahí pues para cuando estemos sentados ahí en los banquitos, Claro, estamos sentados en los banquitos, pues para poner ahí qué sé, como lo quiera. lo que quiera. Un poquito de abajo. ¿Ha quedado bien? Pues para pensarlo en un ratín, pues no sabía que hemos venido tarde al terreno y no hemos pensado aquí sobre la marcha. Porque he ido a la pérgola y la he visto. Si no, me da una vueltecita y la vueltecita se la clave. He visto la mesa allí tirada, los 4 o 5 bloques que he visto también por ahí desperdigados, las ruedas ahí encima del tejado donde la yuma. Y aquí tengo que hacer algo yo. Aquí tengo que hacer yo algo. Bueno, aquí ya. Ahora le doy con las cubitas. Es un poquito más curioso. Uf, me pego la cabeza y se cae todo. Sí. ¿Te imaginas? Lo peor es lo que te hicieras en la cabeza. Mira, bueno, mi cabeza es dura. Sí, ahí con los bancos esos queda bien. Está ahí uno Ahí, el otro y más ahí ahí. el otro. Y aún tengo los más que poner. Eso ya. Eso es un vídeo. Pero me voy a poner un poco más lejos para que se vea así. Ahí, un poquito de ahí. Un poquito los huecos. Espera, que con la luz no se ve. Ya deja, yo siempre lo hago. Lo hacemos siempre todo de noche. Lo hacemos todo siempre de noche. Como se puede. Como se puede. No se puede, chavales. Vale. Yo Está te bien. hago una cosa. Mariposa. Muy corto. Venga, vamos a hacer
Lo otro, mientras que eso se seca, ya mañana por la mañana echamos un poquito de agua y ya que se vaya secando eso y que se vaya haciendo duro. Son las 9:15, vamos a hacer otro, que antes que empiece, ahora estáis viendo el telediario, las noticias, antes que empiece la película. Venga, a ver si me veis vosotros a mí y luego veis la película tranquilamente. No quiero estorbaros. Venga, aquí lo dejamos para allá, vamos a llevar las luces para allá, hasta que me eche un poquito de agua en las manos y no ensucio ahora. Vamos para allá, eso no hace falta, vamos a poner esto. Voy a hacer el macetero. Voy a darle una vasija. Pequeñito. ¿El qué? ¿Qué es? Uy, Mira pequeñico que es. es bebé. Ya ves, mirad mi dedo gordo y mirad él, Sí. lo que es. ¡Epa! Vete de aquí. Vete de aquí, que voy a trabajar. Vete ahí. Vete por ahí. Venga, vamos a hacer aquí esto, la máquina. El macetero con ruedas. Ahora ahí no está, nada más que estaba a punto de tirarla. Estaba a punto de tirarla. Digo, mira, y la maceta esa, la pobre. Esta es la pobre que me está pidiendo auxilio, la pobre. Bueno, la rueda abajo ya la tengo a nivel. Vamos a hacer 3. Habían 4, pero no sé dónde está la otra. 4. Ahí está. Ahora vamos a ponerle los tornillitos con lo de la caseta. Los listones estos de la caseta que quitamos del tejado y lo aprovechamos todo, chavales. Vamos a ponerla, a ver, los grandes aquí y este aquí. Así. Y el clavico ahora le ponemos unos tornillos. Ahí. Que no se rompa. A la pobre. Perfecto. Y otro en el medio. Vamos a poner 6. A ver, son 5. Este son 4 pequeños y 2 grandes. Es así. Ese es al revés. Este al revés, perdón. Más o menos aquí así. Esto porque es que tienen clavos. Tienen clavos. Hemos clavado las ruedas duras, ¿eh? Vamos a poner los tornillitos. Son las ruedas duras. Ay, que se me va. Poned siempre los tornillos derechos, ¿eh? Si no... Eso es. Otro en el medio.
Lo coge bien, lo echáis para atrás otra vez. Ahí está. Vamos a ponerlo más. ¿Ves? Estos son más grandes, más anchos. Pondremos uno aquí y otro aquí. Perfecto. Al revés. Al revés. Ahí, macetero con ruedas. Aquí a las 9:30 de la noche antes que empiece la película. Este lo vamos a poner aquí abajo. Bien. Los clavos. Ahí está. Aquí. Espera que me... Muy bien, Pues no estorbaste ahí. muy bien, gracias. De nada. Y ahora, pues ese más o menos aquí. Exactamente. Tiene clavos. Los he quitado. Ahí por el lateral entra. Ahí. Ahí está. Está. Ahí está. Al revés. Al revés. Al revés, Manola. Al revés, Manolite. Al revés. Ese salió un poquito ahora lo pongo. Están duras, ¿no? Están duras, llevan ahí, yo no sé, el tiempo que lleva. Esto dura para toda la vida. Luego le pintaremos, cuando compremos pintura, las pintaremos. Ahí está. Exacto. A ver. Espera, que me he quedado aquí. Y la última. Lo pongo al revés. Al revés. Pues esto tiene un trocito aquí. Ah, que hay un tornillo aquí, espera. Espera, dice. A ver si entra bien. Siempre el último tiene que dar por saco. Un tornillo aquí, a ver si entra. Creo que vale ahí. Ah, pues sí que ha entrado. Pues sí que ha entrado. Pues sí que ha entrado. Vas a poner esta maceta, ¿no? ¿Eh? Esta maceta. Esa maceta que está la pobre ¿Qué es? pidiendo auxilio, no tengo ni idea. Pues es bonita, a mí me gusta esta. No tengo ni idea.
cómo se llama la maceta, cómo se llama esa macetita. Vale, pues ya tengo los listones puestos. A ver, hay alguno que me ha faltado aquí. Las listones puestas, ahí. Y ahora para rellenarlo de tierra. Vamos a rellenar de tierra. Aquí tengo unos saquitos que también son sacos de estos de abono. Ese que tengo que por ahí. Para gastarlo. Pero me va a tocar coger tierra de allí. Voy a coger la carretilla y cogemos macetero de rabal. Macetero de ruedas, chavales. Y esa plantita. ¿Dónde vas a coger la tierra? Mira, la tengo aquí al lado cerquita, la tengo preparada ya. A ver que te vea. La tengo aquí preparada. Tierra aquí de levantar, normal. Tengo aquí un montoncito preparado. Agujas estas. Vamos a hacer una buena carretilla. No vale sol. Voy a darle patada. Cargado con la tierra, vamos para allá. Rocío, ¿Eh? las carretillas que me faltan aquí. A ver cómo le pongo, espérate. Nada, llenar. Llenar. No se ve nada, no hay polvo. Quería ver cuánto se había llenado, pero vamos. Una rueda más o menos. Bueno, pero luego la maceta también tiene tierra. Claro. Ahí un cacho. Tampoco hace falta que sobresalga. Claro. Así le dejas aquí un trocito y así el agua que caiga, que le eche yo, o que llueva o tal, se queda ahí como de vasita. Vamos a coger más tierra, otra carretilla más. Yo creo que otra carretilla más. Sí, yo creo que también. Va a bastar. Ya he llenado una y pico. Una y pico. ¿Me pico? Sí. Una y un poquillo de la otra. Esto pincha. Te ha fallado. Vamos para allá.
Venga, que ya te queda menos. Ya verás. A lo mejor metiendo ya la maceta, ¿no? Sí, no, la maceta le puedo poquita, no te preocupes. Pero yo creo que ya con eso sobra. Yo creo que también. No sobra aquí carretilla. ¿Mm? Es lo que me dijo siempre. No vale que sobre, que no falte. Es que sobra, sí. Aquí tiene que estar, mira, la pobre, las raíces por aquí. Buah. ¿Ves? Te Vamos has a quitar un pasado. poquito. Bueno, pero escúchame. Ahí, el almacenillo. Que hay un almacenillo que se ha llegado. Muy importante, que se me había olvidado. Agua. Agua, chavales. Pues si así quitas un poco de polvo también, que... Agua ahí. Agua ahí. Y yo siempre lo planto así. Yo primero hago el agujero. De hecho, lo lleno bien de agua, el agujero que haga. Y luego le pongo la maceta y lo planto. Un poquito de tierra, de turba. Pero yo lo hago así, chavales. Hago el agujero, le echo agua que se empape bien de agua todo. Y luego la turba y luego la maceta. Y me acordaba yo de la maceta esa, la pobre. ¿Eh? Estas son muy bonitas, porque esto luego se hace muy gordo. Sí, muy bonita, ¿eh? Hace un tronco muy bonito. Sí. Ahí se pega. Se va pegando. Ahora. Ahí, que se vaya pegando. Dejamos centrada más o menos, no esté para un lado y para otro. Porque el tronquito más o menos esté centrado. Ya está. Y esto pues el día de mañana, si se hace gordo, pues yo no sé si me da esto fuerza para reventar las ruedas. Si no, pues si se hace el día de mañana gordo y tengo que romper las ruedas, pues se rompen y ya está. Porque esto luego yo creo que son árboles que se van haciendo más gordo, más gordo, más gordo. Y al final, pues si se hace gordo y se hace un churrito así gordito, pues merece la pena cortar las ruedas y que se vea el tronquito bonito. En el momento que se vaya haciendo grande la pobre ahí. Luego ya vamos a echarle un poquito de Pepe. ¿Cómo estamos hoy, eh? Abono. Opa, ya hay agujeros por todos lados. Un poquito de abono. Está el pobre reventado. Un poquito de abono por aquí, por alrededor. Ahí. Un poquito todo. Ahí. Que la prueba ha tenido que pasar la de San Quintín. Estamos con la turba. Fíjate que le hago un agujero por aquí y se sale por otro lado. Ahí.
Esto está bien, pero... Sí, está todo roto por ahí, por todos lados. Los flequillos estos. Bueno, vamos a echar también un poquito de tierra en la otra. Ya está. Un poquito de tierra de esta normal. Un poquito de los lados. Un poquito más. Los flequillos. Vamos a echar otra bolita más. Un poquito más. Al final no sobra nada. Al final no sobra nada. Ahí los flequillos. Están los cortacillos todavía. Y vamos a echarle un poquito más de esto por aquí. Es un abono no muy fuerte, ¿eh? Hay abonos de muchas clases que no puedes echárselo así directamente. Hay que echárselo un poquito más alejado del tronco, pero este abono es más flojito y esto es una ayuda para que salga de la miseria que está la pobre. Que está la pobre pidiendo auxilio, no, lo siguiente, agonizando. Bueno, quitamos los flejos esos de secos, no sé cómo se quitan los flejos estos. No hay que quitarle muchas hojas porque ahora llega el invierno y las hojas pues quizás no se protegen más que si no tiene muchas hojas. Con este seco fuera. Seco fuera. Como limpito. El sitio bien curioso. Muchos flejos por ahí. Aquí se te queda una. Ahí está. Y ya tenemos. Lo importante, vamos a echarle agua para rebotar ya la faena. Un poquito de agua. Que se empape bien todo. Damos un poquito de la rueda para que estén limpitas. Y luego, pues si la queremos pintar, cuando compramos pintura para pintar la caseta, pues la pintamos. Que no, pues la dejamos así. Eso ya a gusto de cada uno.
Tampoco queda mal el rojo y el negro. No. No sé de qué equipo será el rojo y el negro. ¿Sí? Una chorreta de agua. Pues muy bien. ¿Está molado o no? Sí, me ha gustado. Un momentito. Van a hacerlo todo. Un ¿Cuánto da? rato, ¿Un una rato? hora, ¿Una horita? sí, Una una horita hemos hora hecho y algo. 2 faenas en una, chavales. 2 faenas en una. Ahí. Se empape bien ya que hay mucha tierra. Hay mucha tierra y que se empape todo bien. Porque el día de mañana quiero que esto se coja la tierra de abajo del todo y se haga un árbol. A ver si se hace. Por eso el dicho de las ruedas, pues si cuando sea grande se corte que se vea solo el tronquito. De momento así con la macerita pues está chulita así. Ahí y ya está. Nada, chavales. Venga, para aquí, no se me vea. ¿Se me vea bien? Sí, Nada, chavales, ya habéis visto aquí 2 faenitas en una. Eso es por no haber subido el vídeo esta semana. Lo siento, chavales, pero así compenso un poquito la semanita esta y luego la siguiente semana ya os he dicho que voy a subir uno el viernes y otro el domingo, ¿vale? Por no haber subido esta semana uno, así compensamos en la semana que viene con 2 vídeos más, chavales. Nada, espero que os haya gustado y nos vemos la semana siguiente, chavales. Que paséis buenas noches. Hasta luego.